No, es que es muy llamativo lo que ha escrito en su cuenta de Twitter el ex canciller Álvaro Leiva Durán, hombre muy allegado a la promesa política del actual gobierno, ¿verdad? Del presidente Petro. Estuvo metido ahí en líos con lo de los pasaportes, en fin, salió de su cargo, fue reemplazado y por el político chocuano Luis Gilberto Murillo, quien a su vez ahora es reemplazado por Laura Sarabia. Escribe esto y seguramente muchos van a comentar este tema en las próximas horas. El jueves 30 de enero, voy a leer textualmente, el jueves 30 de enero pregunté por este medio si el domingo 26 del mismo mes había sido un día fatídico para Colombia. ¿Recuerdan el día de la crisis con Estados Unidos? Agregué mediante preguntas si se trataba de una tragedia o una comedia, con elenco de segunda o de tercera. Recuérdenlo, terminó siendo una tragedia, dice Álvaro Leiva. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando apenas unos días después alguien del elenco fue ascendido a las máximas alturas del Estado? Alguien a quien por mala suerte conocí, dice Álvaro Leiva. En un momento dado me acerqué al abismo de su alma. Allí asustan, dice Álvaro Leiva. Ascendió porque conoce demasiados secretos non santos de hechos de los cuales hizo parte y lo está cobrando. ¿Lo afirmo yo? No, lo dice la calle, dice Álvaro Leiva. Mejor dicho, es Vox Populi. El dicho completo, Vox Populi, Vox Dei. ¿Y para qué decirnos mentiras? Afuera lo saben. Todo esto explica la pregunta que hiciera en el mensaje del 30 de enero. ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar? ¿A quién se refería? ¿De A quién estaba Benedetti, hablando? Benedetti. sí. ¿Benedetti o Laura No, Sarabia? yo creo que está hablando porque el No sé si ascenso, de Benedetti, el ascenso es de Laura. pero Sí, Benedetti claro que empezó dicen por abajo allí, y... Blau, que lo van a nombrar No de por algo eso, de pero eso debe gabinete y ser tal. lo que puede venir, de lo que habla él al final del trino. ¿No? ¿Cómo dice al final del trino, Juan Manuel? Repitamos. Al final del trino dice, ascendió porque conoce demasiados secretos non santos de hechos de los cuales hizo parte y lo está cobrando. ¿Lo afirmo creo yo? que es Benedetti, no. ¿eh? No, por eso, Lo dice Pero de es la que el calle. pero no, ascenso pero me al suena a final Laura dice, Sarabia, ¿no? pero No y sé. dice al final, ¿y para qué Decirnos mentiras. Afuera lo saben. Todo esto explica la pregunta que hiciera en el mensaje del 30 de enero. Exacto. ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar? Yo creo que lo más de fondo debe ser alguna vaina con Benedetti. Puede Pienso ser. yo. Porque la que ascendió fue en efecto Laura, porque Benedetti hoy en día es casi que un subalterno allá en Palacio, porque además Pero es que sabe no que ha como sonado él ni ha empieza tronado. hablando ahí que conoció el abismo de su alma y tal, y él mismo fue el que se refirió a Benedetti diciendo que esa porquería que no Claro, deberían que era y un tal. drogadicto. Exacto, Sí. Le dijo así, que era un Sí, drogadicto. también. Yo le ¿Usted le haría tiraría caso a más un a drogadicto? Benedetti. Le respondió a un periodista. exacto. Yo le tiraría más a Benedetti que a Laura, no sé. ¿O será que nos está diciendo que Laura está ascendiendo ahí, pero es una canciller mejor dicho, que Benedetti es canciller en cuerpo ajeno? Y vea la frase, ascendió porque conoce demasiados secretos non santos de hechos de los cuales hizo parte y lo está cobrando. Bueno, la importancia de este trino lo dice Álvaro Leiva, amigo muy cercano al presidente Petro. Bueno, o no sé si ex amigo, no sé ahora. Uno no eso sabe, ya, eso es- sí. Ahora uno no sabe si ese trino es respirando por la herida, porque es que también él También. salió, el presidente Petro salió de él, no, lo sacó de circulación sin Después ninguna de lo de los consideración, pasaportes. como Bueno. suele suceder en muchos casos, ¿no? Acabo de encontrar, 9 de la mañana, 35 minutos, un trino de Armando Benedetti, Armandito Benedetti, tan cercano al presidente Petro, que podría unirse a lo que acabo de contar en relación con Álvaro Leiva y podría ajustarse a lo que usted decía, Kelly, que de pronto ese trino calificado como enigmático de Álvaro Leiva podría referirse más a Benedetti que a Laura Sarabia, nunca sabe. Pero escribe Armando Benedetti, qué jartera tener que escribir un X, dice él, un X en este momento, en vez de decir un trino, ¿cierto? Lo que han dicho de mí y lo que están diciendo es falso. Insisten en crear historias sin ninguna veracidad y en contra mía, dice Armando Benedetti, pero es que la frase de Álvaro Leiva
pues va a ser una de las frases del día sin lugar a dudas, porque uno de los más allegados al presidente Petro se pregunta acerca de alguien a quien no menciona. Ascendió porque conoce demasiados secretos non santos de hechos de los cuales hizo parte y lo está cobrando. ¿Lo afirmo yo? No. Lo dice la calle. Mejor dicho, es Vox Populi, el dicho completo, Vox Populi, Vox Dei, o sea, la voz del pueblo, la voz de Dios. De manera que pues todavía está por esclarecerse qué pudo ocurrir en esa relación entre el presidente y Álvaro Leiva. Si uno hiciera una lista al rompe, ahí está el trino o el X de Armando Benedetti. Si uno hiciera una lista de las enemistades del presidente Petro con sus allegados o aquellos que hicieron parte de su círculo primario, pues se llevaría varias sorpresas. A mí me da la impresión de que aquí ya está marcando Álvaro Leiva una distancia muy clara, muy concreta con quien fuera su jefe, con el presidente Gustavo Petro. Bueno, complicado, ¿no? Ese tema va a ser muy difícil, pero además, pues para los que observamos esto, hay una cosa, entre comillas, positiva, y es que ahí no hay puñalada perdida, ¿no? Hay la patada más bajita es por la nuca. Sí. Entonces, ahí no vamos a ver, pero, y esto apenas está empezando, Juan Manuel. Sí. Esto va a tener otra respuesta y otra y otra y otra. Vamos a ver hasta dónde llega, pero indudablemente en la medida en que avance, seguramente se va a subir el tono y se va a bajar la calidad y el nivel del discurso. Lo cierto es que dos puntales del actual gobierno, sin lugar a dudas, Armando Benedetti y Laura Sarabia, ¿verdad? Sí. Son las dos personas en quienes se ha apoyado más el presidente Petro, mucho más allá incluso, y no son integrantes del pacto histórico que uno sepa. Que ese es el tema. ¿Cierto? Eso, y eso despierta muchos resquemores dentro del pacto histórico, porque los petristas pura sangre dicen, ¿cómo así estos llegaron? ¿De dónde? ¿De cuándo acá? De la política tradicional, y los están poniendo a ellos por encima de los que hemos sido leales al presidente Petro. Muy bien.